Bueno, hoy vamos a hablar sobre las acciones de protección de crédito y otros medios de defensa en el caso de del ámbito patrimonial. En el caso de la legislación venezolana, tenemos que se hacen referencias sobre los bienes del deudor, estas acciones, como una garantía del crédito para el acreedor en este sentido. Entonces, en esto incluye sus derechos y los futuros bienes que forman parte de este patrimonio del deudor. Esto lo que hace es ofrecer mayor seguridad al acreedor. Entonces, el legislador creó diferentes mecanismos para impedir que un deudor doloso o culposo haga acciones que contraigan o supriman esta acción para el acreedor. Hoy vamos a conversar algunas de ellas. En el caso de estas acciones de protección, tenemos tres, como lo indicábamos acá. Tenemos las acciones de medidas cautelares, es decir, preventivas, las acciones conservatorias, que es las que vamos a hablar hoy, y las acciones o medidas ejecutorias. En el día de hoy vamos a hablar, como les decía, de las acciones conservatorias. Estas acciones conservatorias se dividen en acciones oblicuas, revocatorias y de simulación. La acción oblicua también es llamada subrogatoria o acción indirecta. Es una acción que se concede al acreedor frente al deudor que ha sido negligente, ¿verdad? O sea, que ha descuidado su obligación en ese sentido. Entonces, de esa forma, el acreedor puede actuar en nombre del deudor y cobrar lo que le es debido, ¿verdad? Esto está referenciado en el artículo 1278 del Código Civil en Venezuela. Este acreedor no cobra el crédito, sino que lo que hace es conservar el patrimonio del deudor. Esa acción la puede realizar todo aquel que tenga la garantía patrimonial genérica. Y para ello deben tener algunas condiciones, contar con algunas condiciones esta acción oblicua. Como primero, como les comentábamos, la inactividad del deudor. Es decir, que es un deudor descuidado, negligente, que no haya respondido a la obligación. Los créditos deben ser líquidos, ciertos y exigibles. Además, que haya la existencia de un interés del acreedor en hacer esta acción, para también obviamente llevarlo, que es un proceso por vía judicial y se llama a juicio al deudor. El estado de insolvencia del deudor va a determinar el resultado de esta acción. Es el que nos va a decir si procede o no procede esta acción. Entonces, entre los derechos que realiza el acreedor son el cobro de bolívares, entrega de cosas que pertenecen al deudor, acciones por reparación de daños materiales, la aceptación de herencias en su nombre, o sea, en el nombre del deudor, entre otras. Es decir, todo lo que esté relacionado al patrimonio del deudor. ¿Y qué derechos no tiene el acreedor en este sentido? Todo lo que esté relacionado con contenido extrapatrimonial. Es decir, por ejemplo, no puede hacer algo en relación al estado cívico. Eso no le compete al acreedor en este sentido, ni se le confieren estos derechos. Por otro lado, tenemos las acciones revocatorias, que están paradas en el artículo 1279 y 1280 del Código Civil. Esta acción es donde el acreedor puede cancelar situaciones fraudulentas, como su misma palabra lo dice, revoca la acción por el deudor. O sea, estas acciones que realiza el deudor las revoca, que son acciones que ha realizado el deudor con terceras personas, para desprenderse o disminuir el patrimonio. Y el objetivo de esta acción es restablecer, ¿verdad?, la condición del patrimonio del deudor cuando se realizó el contrato con el acreedor. Esto es algo que sucede de manera personal, es decir, en pocas palabras, no anula la acción. En este sentido, pues vemos cómo estos dos artículos, emiten información relacionada a las presunciones de fraude, los efectos y los lapsos. En el caso de la acción de simulación, está amparado en el artículo 1281 del Código Civil, y el objetivo de esta acción es demostrar el patrimonio del deudor, o sea, de forma real y transparente, defendiéndose de actos ficticios, como una acción declarativa, por decirlo así. Estas condiciones de esta acción, pues para el acreedor son un acto ficticio, o sea, se debe mostrar que hay un acto ficticio entre la convergencia de lo real y lo que se está abogando, la intención de engañar por parte del deudor, o sea, que haya un dolo, por decirlo así, el interés legítimo del acreedor,
la insolvencia al deudor y que sea promovido por las partes que conforman el acto simulado, o sea, que las partes estén involucradas en esta acción. Entonces, básicamente, estas tres acciones son las que conforman las acciones conservatorias en materia de protección del crédito y otros medios de defensa.